Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hacer una simulación de circuito detector de oscuridad y lo que va a suceder es que cuando haya oscuridad va a encender el LED. Les voy a explicar cómo funciona paso por paso y también vamos a hacer mediciones para que se pueda comprender bien el funcionamiento, y en otro video aparte lo voy a hacer en circuito, o sea, voy a hacer el circuito físicamente. Entonces, elementos que tenemos, pues tenemos una fuente de voltaje de 9 voltios, tenemos una resistencia de 330, un LED que es de color rojo, tenemos un transistor NPN, tenemos un potenciómetro de 5K, una LDR y una resistencia de base del transistor que es de 2.2 kiloohms, es decir, 2200 kiloohms. Vamos a ver cómo funciona esto. Si observas bien, en la base del transistor tenemos una resistencia de 2.2 kiloohms y esta resistencia nos va a ayudar para poder controlar la corriente de la base de ese transistor, ¿sí? Luego aquí en el colector del transistor tenemos el LED y la resistencia. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, lógicamente para que pueda funcionar este circuito es muy importante la fuente de voltaje. Ahora, ¿para qué nos sirve este potenciómetro y esta LDR? Tanto el potenciómetro como la LDR son resistencias. La diferencia es que el potenciómetro nosotros podemos variar la resistencia pues girando la perilla. Eso ya lo hemos visto en videos aparte. Y la LDR es una resistencia que va variando su valor dependiendo la luz que incida sobre ella. Entonces, a más luz que incida sobre la resistencia, el valor de esa resistencia va a ser menor, ¿sí? Y entre más oscuridad haya, es decir, más ausencia de luz haya, el valor de esa resistencia va a ser muy alta. Entonces, esto que está aquí, tanto el potenciómetro como la LDR van a hacer que aquí esto funcione como un divisor de tensión, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí no estamos incidiendo luz sobre la LDR. Vamos a suponer que es una habitación que no hay luz, es de noche, está todo oscuro. Entonces, no está incidiendo luz, no hay luz. Como no hay luz, ¿qué es lo que va a suceder? El circuito, al no detectar luz, va a encender el LED. Pero ¿cómo funciona esto? Ya analizándolo bien. Bueno, para eso vamos a hacer mediciones, ¿sí? Vamos a poner Vamos a poner estos voltímetros para medir voltaje en cada elemento, tanto como en el potenciómetro como en la LDR, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si te das cuenta, aquí eh, lo voy a poner así, demasiada luz. Aquí hay demasiada luz sobre la LDR, es decir, vamos a suponer que es de día, hay mucha luz, por lo cual no hay necesidad de que encienda el LED. Entonces, como hay mucha luz, lo que va a suceder es que la resistencia de la LDR es pequeña, ¿sí? Esto va a hacer que la mayor parte del voltaje de la fuente caiga en el potenciómetro, es decir, casi todo el voltaje de la fuente que tenemos aquí, casi todos los 9 voltios están en el potenciómetro, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen estos datos? Pues esto lo hemos visto en ejercicios de divisor de tensión, en el cual, ¿cómo es que nosotros, hay que recordar que la fórmula de divisor de tensión se obtiene de la siguiente manera? En el elemento que queremos obtener el voltaje, lo que vamos a hacer es que ese elemento, en este caso estos 5000 ohms del potenciómetro, lo multiplicamos por el valor de la fuente, que es 9 voltios, entre la suma de las dos resistencias. Es decir, en este caso la LDR tiene 400 y el potenciómetro tiene 5000, entonces es 5400. Entonces, es decir, lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar esos 5000 ohms, que es el potenciómetro, por el valor de la fuente, entre la suma de las dos resistencias, que es 5K, que es los 5000 de potenciómetro, más los 400 de la LDR. Y eso es 5400 y eso nos da un voltaje de 8.34 voltios en el potenciómetro, ¿sí? Y ya si queremos obtener el voltaje en la LDR, pues es lo restante, es decir, lo restante que me haga sumar 9 con estos 8.34, que es esto, 6.62 milivoltios, perdón, 662 milivoltios, no llega ni siquiera al voltio, que es 0.6 voltios aproximadamente, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos quitando la luz, vamos a suponer que se va anocheciendo, vamos viendo que va variando el voltaje en ambos elementos
y vemos que el LED se va encendiendo y llega a su máximo, el LED se ilumina a lo máximo cuando nosotros, mira, observan cómo vamos nosotros haciendo que el LED se encienda o se apague, ¿sí? Por ejemplo, aquí no hay luz, el valor de la LDR es muy alto. Entre que pasa por aquí por la base. Observa, ¿sí? Aquí por la base está habiendo una corriente muy pequeñita, ¿sí? Vamos a poner también aquí el voltímetro para poder medir el voltaje entre base y emisor, para que podamos ver bien qué funciona a nivel de transistor. Y observa, para que el transistor se pueda activar necesita aproximadamente un voltaje de 0.7 voltios. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el voltaje entre base y emisor no llega a los 0.7 voltios que se requieren para que nosotros podamos activar el transistor, y en el momento en que el transistor se activa lo que hace es que se cierra y deja pasar corriente entre colector a emisor. Pero aquí, como el transistor no está activado, lo que pasa es que el transistor se comporta como un circuito abierto, un interruptor abierto, no pasa corriente entre colector o emisor, o la corriente que pasa es insuficiente y por eso el LED está apagado. Vemos aquí que la corriente de la base es muy pequeña, pero conforme nosotros va habiendo menos luz en la LDR, vemos que por la LDR pues vamos a hacer nosotros que se active nuestro transistor. Se activa nuestro transistor y al momento de activarse nuestro transistor pasa una corriente que es lo que hace es que activa el transistor. Hay un voltaje entre base y emisor suficiente para que el transistor esté activo, y esto permite que el transistor se comporte como un interruptor cerrado y haya corriente entre colector y emisor. Y así es como funciona, ¿sí?